Interrumpimos esta información porque estamos claramente preocupados del incendio en Valparaíso y queremos conocer más detalles de cómo se desarrolla la emergencia en esa ciudad, y para eso ya conversamos y tomamos contacto con el intendente de esa región, Gabriel Aldoney. Intendente, buenas noches y gracias por recibirnos hasta ahora. Muy buenas noches. Intendente, queremos saber algunas de las informaciones, algo conocimos a partir del informe que se entregó desde la ONEMI, pero también queremos ratificar, por ejemplo, aquellos que tienen que ver los datos con las viviendas afectadas y las personas que han resultado damnificadas luego. Bueno, el catastro inicial nos señalan que existen una cantidad aproximada de 80 viviendas afectadas. Nosotros pensamos que va a aumentar un poco esa cantidad una vez que se concluyan las encuestas que la municipalidad tiene que hacer al respecto, y probablemente lleguemos alrededor de 100, 120 viviendas que puedan ser afectadas por el incendio. Ahora, en relación a personas, familias afectadas que pudieran requerir llegar al albergue aquí donde estamos, la verdad es que la cantidad de personas ha sido menor a la esperada. Más o menos en este minuto tenemos 50 personas registradas, algunas de ellas con familias con niños, ¿no? La información que nos ha entregado Carabineros es que muchas de las personas y de las familias han preferido quedarse en el lugar, otras han ido a casas de familiares, ¿no? Y creo que en el transcurso de las horas vamos a tener una certeza mayor de cuáles son efectivamente las personas que van a requerir de albergue, pero quiero decir que están todas las medidas tomadas para poder por lo menos paliar en parte una situación compleja que cada una de estas familias tiene producto del siniestro. Por supuesto, una situación dolorosa para todos los afectados, obviamente, intendente. Muchos no se quieren mover, no solamente porque están algunas pertenencias que les quedaron, sino también por lo que significa proteger esa área donde se han desarrollado ellos mismos y sus familias. En el caso de que no quieran moverse, pero tengan familia, algunos de ellos con hijos incluso, y que necesiten alimentación, ¿pueden ir al albergue y van a tener asegurada esa alimentación? Bueno, la municipalidad está haciendo una encuesta que es la que nos va a permitir conocer los casos en particular, ¿no? Por supuesto que las personas pueden llegar al albergue si han estado afectados por el siniestro, está abierto esta opción, ¿no? La Junaef tiene disponibles ya todos los medios para poder entregar las colaciones que sean necesarias, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que la situación está ya controlada y organizada adecuadamente. Sin embargo, las unidades de emergencia y Carabineros también lo ha hecho de la misma forma, ha llamado a la población a evacuar preventivamente. Y usted también ha señalado que existen riesgos pendientes y este tiene que ver con los rebrotes del incendio, una cuestión que podría afectar evidentemente a la población que se mantiene en el sector. Bueno, nosotros lo que le hemos pedido a la población es que observe adecuadamente las instrucciones que pueda entregar Carabineros y la PDI que están en el lugar, ¿no? Porque es la única manera que nosotros podemos asegurar la seguridad de ellas, ¿no? Sobre todo porque si bien la situación está siendo controlada, ¿no? El gran riesgo es que puedan haber rebrotes, ¿no? Y particularmente mañana, cuando las condiciones climáticas nosotros pensamos que van a ser adversas en el sentido de que los vientos van a ser tan intensos como los de hoy, y ese es un factor de riesgo muy alto. Por lo tanto, las precauciones tenemos que mantenerlas. Nosotros vamos a trabajar aquí hasta que tengamos riesgo cero respecto a las posibilidades que existan rebrotes, porque la experiencia ya nos ha señalado al respecto de que esta cuestión es el factor que nos genera mayores dificultades cuando nos confiamos en el sentido de que ya condiciones como esta que estamos viviendo están controladas. Sí, intendente, más allá de que todavía estemos en la emergencia, obviamente hay preguntas en relación a por qué se produce nuevamente un incendio con similares características a los que han destruido otros sectores de los cerros de Valparaíso en otras oportunidades. Conversábamos con personal de CONAF y nos señalaba que debido a las características del tiempo hoy, la temperatura y también del viento, habían otros focos de incendios que estaban atendiendo y por lo tanto les fue imposible atender de una forma más oportuna que hubiese podido evitar el que llegara a zonas pobladas. Bueno, yo diría unas 6 semanas atrás, aquí en la región hubo en un día 18 incendios. No, y eso es una situación
yo diría inédita, ¿no? Y nos preocupa la cantidad de siniestros, de incendios que hemos tenido durante esta temporada. En el caso particular del de hoy, el fiscal ha dispuesto que la brigada medioambiental de la PDI se haga cargo de las investigaciones y vamos a estar muy atentos a eso para saber cuáles fueron las causas de esto. Yo quiero señalar que el incendio comenzó en un sector cercano al Camino de la Pólvora, en el camino hacia Laguna Verde, ¿no? Después se extendió hacia un sector que pertenece al Ejército y después continuó de manera muy rápida por la alta velocidad que tenía el viento en ese minuto, ¿no? Y por las condiciones de temperatura. Además, también hay otro factor que hace un par de días atrás todos nos sentimos sorprendidos con una lluvia que hizo que naturalmente las hierbas, los pastizales renacieran, etcétera. Pero naturalmente que aquí hay un elemento que tenemos que analizar con calma. En general este tipo de situaciones es generada no de manera casual o involuntaria, sino que provocadas, ¿no? Y naturalmente que la labor de la PDI en este sentido va a ser muy importante para poder conocer las causas de este siniestro. Correcto, más allá de si efectivamente las investigaciones arrojan un responsable humano, como ha ocurrido en tantas ocasiones, sí, de este incendio, intendente, el que se hayan producido, como usted contaba hace algunos días, solamente 18 incendios en el mismo día, y que sí, este fenómeno vaya aumentando o más o menos se repita año a año durante la última década. ¿No hace necesario condiciones especiales o mayor recursos especiales para la zona de Valparaíso, que evidentemente tiene más riesgo de este tipo de incendios y emergencias? Bueno, la comuna de Valparaíso tiene una condición muy particular, ¿no? Y que naturalmente se refleja en el riesgo que ocurran este tipo de situaciones. Ahora, cuando yo me refería a los 18 incendios, la verdad es que no eran en la región de Valparaíso. Recuerdo que había incendios en Zapallar, había incendios en la provincia de San Antonio, en Villa Alemana, en distintos sectores, ¿no? Y por eso llamaba la atención yo respecto a una situación que, vuelvo a insistir, es inédita. Ahora, en el caso particular de Valparaíso, las condiciones que hacen favorables consecuencias como la que estamos viviendo hoy día son complejas de resolver. Hay muchas situaciones de loteos irregulares, de condiciones en que las personas viven en quebradas, donde las posibilidades de que provocado un incendio se generen situaciones como la que estamos viviendo ahora se produzcan son muy altas, ¿no? Y en ese sentido, la conversación que yo tuve con el alcalde, yo dije, mire, aquí hay un momento en que tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda, tenemos que hacer un plan maestro. Yo, de hecho, he tomado la decisión de utilizar o aprovechar el próximo Consejo Regional para ver de qué manera podemos destinar recursos especiales para contar con recursos propios de la región que nos permitan reaccionar de una manera más rápida, ¿no? Pero eso es atacar más bien las consecuencias, ¿no? Pero también tenemos que actuar sobre las causas, ¿no? Y eso va a requerir de tiempo, ¿no? Y va a requerir sobre todo en que desde la propia municipalidad existan políticas muy claras respecto a cómo combatir la ocupación irregular de lugares donde las condiciones propias del territorio hacen que las consecuencias sean muy graves cuando se producen incendios de este tipo. Sí, un ordenamiento urbano o reordenamiento urbano, intendente, que requiere, y usted me dirá si está de acuerdo o no, una voluntad política también, porque lo que pasa muchas veces es que se van validando estos asentamientos a través del otorgamiento incluso de servicios que vienen de parte de las propias municipalidades o del gobierno central, incluso con pavimentación y etcétera, que van consolidando esos barrios en zonas peligrosas. Bueno, eso es así, ¿no? Eso es así, y bueno, pero hay un momento en que hay que modificar esa política o esa manera de gestionar el municipio, pero yo insisto, esto es una cuestión más bien de política comunal, ¿no? Que debe tener, por cierto, el apoyo del gobierno regional, ¿no? Pero en caso de Valparaíso, por ejemplo, tenemos que mejorar mucho la gestión de las quebradas. Nosotros hemos combatido en lo que ha sido posible desde el punto de vista de nuestras obligaciones, que en el caso del lugar donde se ocurrió el incendio anterior, se vuelvan a copar los lugares que antes del incendio estaban habitables, ¿no? Ha habido personas que se han ido a otros lugares de la región, por ejemplo a Villa Alemana, han prácticamente emigrado del lugar, del lugar, ¿no? Pero se requiere de una política muy clara respecto a esto,
pero también quiero decir de que el problema es de una magnitud mayor y va a requerir tiempo para que esta situación pueda ser planificada adecuadamente. Ahora, eso es soluciones que tienen un largo plazo y obviamente también hablan de una labor social que hay que hacer con los vecinos que yo lo había señalado anteriormente, no son una familia solamente que se ha instalado ahí, sino que son hijos, nietos y generaciones que llevan viviendo en las mismas zonas o cercanas. Pero, intendente, son condominios familiares. Sí, correcto, pero hay cosas más urgentes, intendente. Nos hablaba de las acumulaciones de basura que se repiten en las quebradas de los cerros de Valparaíso, pero también un experto nos señalaba las plantaciones de bosques, de pinos y eucaliptus, que están muy cercanas a las zonas que están habitadas y que son una zona propicia para la expansión de incendios forestales hasta los cerros habitados. Bueno, en el caso del lugar donde ocurrió el incendio pasado, efectivamente uno de los elementos que ayudó a la propagación del incendio fue lo que usted señala. Pero también quiero decir que lo que se ha hecho allí es una cuestión que se ha trabajado junto con los propietarios, que es hacer un camino cortafuego, ¿no?, que está separando los bosques de la parte alta de Valparaíso. Ahora, no es el caso de lo que ocurrió hoy día, ¿no? Ahora, en el caso de las quebradas o de los microbasurales, yo le quiero decir que CONAF ha hecho un trabajo intenso en varias quebradas de Valparaíso. Bueno, lamentablemente se nos cortó la conversación que teníamos con el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldonay, donde nos estaba dando cuenta de todas las interrogantes que han surgido a partir de este incendio, este nuevo incendio, podríamos decir, que se produce en Valparaíso con características similares y consecuencias también similares. Vamos a tratar de retomar el contacto más adelante, más allá de la conversación que ya hemos